de base de datos. Vamos a empezar a trabajar con el SQL Server. Yo ya lo tenía instalado, ustedes se lo van a tener que instalar y yo tengo aquí algunas bases de datos ya creadas. Pero hasta ahí nomás vamos a ver el tema del SQL, ¿sí? Vamos a trabajar en esta ocasión con SQL Server, así que van a tener que instalar SQL Server, no MySQL, no SQLite, SQL Server. Si ustedes ya conocen esas otras formas de trabajar con SQL, MySQL y quieren trabajar, no lo van a poder hacer. Tienen que hacerlo con SQL Server. Bueno, habíamos dejado aquí que tenían que hacer este diagramita, pero habíamos saltado y vamos a hacer el diagrama de clase, que no sé en qué hemos quedado con eso. Vamos a seguir con la diapo y voy a mostrar cómo hacer una base de datos y cómo migrar datos de una tabla que yo ya me inventé. No me inventé, en realidad la descargué desde la plataforma del ISPC. Vamos a llamar prueba de bases de datos. La descargué con no muchos estudiantes, son 149, 148 en realidad, porque tengo el encabezado, ¿no? Y con varias columnas. Yo a esta base de datos ahora la voy a mostrar en generarla desde una tabla. Y la próxima clase la vamos a generar desde un script. ¿Cuál creen ustedes, para ustedes, cuál es la mejor forma de generar las bases de datos? ¿Desde el script o desde una tabla? Para mí es una tabla y después hacer el script. Sí, ¿no? Para mí también desde una tabla es mejor. Pero bueno. Hay gente que les gusta hacer los scripts. A veces en esto de lo que a mí me habían comentado últimamente algunos profes, es que no estaban generando script últimamente. Ya hacían, no sé, capaz que base de datos no relacionales, pero bueno, ya no estaban utilizando tantos scripts en las empresas, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién trabajaba con base de datos? ¿Hacen muchos scripts en la empresa donde...? No, Darío era el que trabajaba con base de datos. Jorge, pero no está todavía Jorge. Jorge. Ah, Jorge. Va a terminar la capacitación y yo no memorizo los nombres. Creo que está Sí. Jorge, a ver, mira. Bueno, nosotros habíamos estado en el diseño conceptual, ahora vamos al diseño lógico, que lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar normalización a lo que veníamos viendo, ¿sí? O sea, a las tablas, hacerle normalización. ¿Alguien sabe lo que es normalizar? No, profe. Hola. Bueno, buscan en internet y me cuentan. Normalizar y seguir ciertas normas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Sí, y las normas en base de datos es más o menos para que sean óptimas y busca varios, justamente no duplicar datos, tiene varias premisas. Por eso que hay Exacto. distintas formas de normalizarlas. Exacto. ¿Sí? Cuanto más avanzada es, como que más reglas cumple. Y Le hago una entonces, consulta para SQL Server, va a dar un link donde se instala, es gratuito, pago, ¿de dónde lo instalamos? gratis. A ver. Porque ese no lo tengo y no. SQL Server. ¿Alguna versión en particular trabajamos? Yo instalo el Express. El que yo tengo es el Express. Cluster. SQL Server Express. Sí. Lo he descargado de la oficial. Mira, hace 10.000 años que lo descargué y todavía lo tengo. Y Y es gratuito. sí. Este compañero está grabando. ¿Usted que es el mejor, el que graba? Así es. Muchas gracias.
Bueno, instalan la versión. Muchas gracias, compañero, perdón. El Express también tienen para este entorno desarrollador. Yo he descargado el Express. Pero esto cuando ustedes los descargan, después tienen que descargar las herramientas para el entorno. ¿Sí? Son dos cosas las que tienen que descargar. Ya, a ver, antes de hacer cualquier cosa, déjenme ver un videito que muestre. Yo se lo pasé a un profe, me acuerdo una vez. Este chico. De ese chico he generado videos para la tecnicatura. Me he guiado de ahí. Si después lo quieren ver. Bien. Volvemos a lo que nos estaba comentando el compañero. Normalizar entonces sería aplicar ciertas reglas a lo que nosotros ya venimos haciendo, a las bases de datos, para que éstas sean lo más óptimas posible. Es decir, que cumplan primero con las 12 reglas de CODE, y esta regla de normalización me va a decir que estas tablas no van a tener datos redundantes, que no van a tener datos sucios, tablas sucias, perdón, no tablas datos, sino tablas sucias, ¿sí? O tablas que no tengan ningún campos, que no tengan ninguna utilidad, ¿no? Bueno, hemos visto del tema de las normas de CODE, que eran las 12, que ahí les hemos dejado el link para que ustedes vean. Tenemos, en este caso, vamos a ver 3 formas normales, formas de normalización. Sí, tenemos la 1, que es donde, a ver, donde sacamos datos que tiene, ¿cómo lo ve? Datos repetidos se los saca, ¿sí? Y se trata de hacer columnas que sean lo más óptimas posible en cuanto a los datos que tienen. Los de la segunda forma normal, a ver, esperen. Lo vamos a ir viendo a medida que voy pasando en las diapos. Antes de verlo en la teoría, vamos a ir viéndolo en la práctica. Tenemos la primera forma normal. Yo voy a ir sacando datos, ¿sí? Que son repetidos y nos hace las tablas ambiguas. Hola, Lore, ¿cómo estás? ¿Y qué también tengo que hacer? Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Cómo está, profe? Todo bien, todo tranquilo. Me conecto un rato hasta que se termine de ir definitivamente la señal porque estoy con velas. Oh, ustedes también Puede han ser que venga pasado. enseguida también la luz, así sigo conectada. Pero si me voy ya sabe el motivo. Dale, dale. Mentira, mentira. ¿Pero qué corría viento por ahí? No, desde ayer que no teníamos luz y volvió a las 17. Yo pensé que ya se establecía y finalmente ahora tipo 19:30 por ahí cortó hasta ahora. Ah, qué bajón. Anoche sí, toda la madrugada. Pero ya habían levantado los postes de luz que habían caído supuestamente. Ah, pero por viento, porque aquí Sí, no llegó sí. el viento. Ah, Qué macano. No, aquí no, por suerte no llegó el viento, nos estamos salvando. Estábamos esperándolo ayer, pero no llegó. Bien, continúo. Además, ¿qué tengo que hacer en esta primera forma normal? Agregar el identificador, ¿sí? A cada una de las tablas.
con eliminar los grupos repetidos, crear una tabla independiente para... sí, también. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso que yo les voy a mostrar después, tengo estudiantes. Si yo quiero aplicar la primera forma normal, estudiantes relacionados, supongamos, con tecnicaturas, voy a ir separando una tabla para las tecnicaturas y una tabla para estudiantes. No tener mezclados, como hay veces que se tiene, ¿no? En una sola columna, o sea, gente, me ha pasado de renegar cuando te pasan una tabla y te dicen, busca un estudiante cualquiera que viva y no tienen separado nada. Otra cosa que también me ha pasado mucho, no sé si llorar, reír, es que tienen, por ejemplo, alguna columna a la derecha, supongamos en este caso que es de estudiantes, ¿sí? Tienen aquí materias aprobadas. Y te dice, por ejemplo, le voy a inventar cualquier materia, ¿no? Voy a hacer más grande porque para que ustedes lo puedan ver mejor. No es que yo esté ciega y grande. Aquí tienen, por ejemplo, matemática, lengua, historia, física. ¿Sí? El de abajo, el otro estudiante tiene, por ejemplo, sociología, socio, tiene historia, tiene geografía. ¿Sí? Te pasan y te dicen, fíjate los estudiantes que tienen aprobado, supongamos este otro para encontrar matemática, lengua, y tiene socio. Me dicen, ¿me podrías hacer un listado de los estudiantes que tengan matemática aprobado y socio? Y te dan esto. Es imposible leer esto. Filtrar, ni hablemos, ¿no? Porque esto no se puede filtrar. Entonces, estas cuestiones también de separarlos por columnas. Siempre trato de explicar que lo que se hace es poner, por ejemplo, si tengo la matemática, una columna, historia, una columna, ¿sí? También eso se aplica en estas formas normales. Bueno, elimino. Lo que le decía para los que llegaron tarde, que aquí me hice una tabla que me descargué de la plataforma, inventé los no, o sea, eran los nombres, pero los empecé a cruzar y me inventé los DNI. Bien, entonces yo tengo por un lado las tablas de los estudiantes y por otro lado las tablas de las tecnicaturas. Y las tecnicaturas se van a relacionar con los estudiantes. Si cada estudiante va a tener un ID, si cada tecnicatura va a tener un ID. En este caso tengo dos cuestiones diferentes que son los clientes y que son no, en este caso son todos clientes. Te podría poner un proveedor, ¿no? Para este caso de esta tabla, el identificador que nosotros podemos encontrar, en este caso, es el nombre de usuario, que es el DNI. Puede llegar a ser el DNI, puede llegar a ser un ID, ¿sí? Cuando yo genero una tabla desde la base de datos, me pone un ID, que es único, ID alumno, que va a ser único para cada uno de los estudiantes, ¿sí? Cuando yo lo genero se hace autoincremental, ya vamos a ver, ¿sí? Pero no le vamos a tocar en esta etapa esa parte de la base de datos. Solamente vamos a crear la base de datos, vamos a subir las tablas y vamos a hacer pequeñas consultas. A ver, esta es la mejor forma, esta del DNI también es una forma de identificación. Lo que me limita a mí es que yo no voy a tener algo que sea, como en este caso, ¿ve? Que empiece en 0 y que sea incremental.
sino que puede estar con números salteados, que es la única diferencia que voy a tener, pero es válido para tener con un identificador de usuarios, en este caso de estudiantes. Yo lo voy a dejar así. Bueno. La segunda forma normal, bien, es la que separo los valores. Tengo que dejarlos más acomodados posible, que era lo que yo estaba mostrando recién. Lo óptimo esto de poner a las materias y no poner todo en una sola cosa, como hacen. En estos casos, en la tercera forma normal, hay que tratar de eliminar todos los campos que no dependan de la clave principal. Hay algunas veces que agregan campos, como por ejemplo, a ver, ¿a quién se le ocurre un ejemplo de esta tercera forma normal? De que esté mal, como hacen, ¿no? Yo vi algunas tablas que te ponen, gracias por la colaboración, que te ponen, por ejemplo, acá te agregan de la institución de dónde viene el estudiante, pero te lo agregan en la tabla de estudiantes. Que en ese otro caso, también, si yo saco ese dato de esta tabla, se me va haciendo un poco más grande el mundo en el cual voy a estar abarcando, ¿no? La provincia, ¿está bien que figure acá? Y no, conviene sacarla en una tabla aparte. ¿Por qué? Y entonces no estás duplicando los datos. En ese caso, por ejemplo, si se llega a cambiar el nombre de una provincia, lo cambian en un solo lado y ya se arregla. O por ejemplo, si le dejas escribir, pueden escribir mal el nombre de la provincia. Exacto. Entonces, al tenerla vinculándola con otra, vos te asegurás de que carguen las correctas. Y encima eso, que vos cuando les permití, algunos te ponen, por ejemplo, Tucumán, Claro. Otros te ponen Tucumán y otros te ponen Tuc. Exacto. Entonces evitas eso, todos esos problemas puedes evitar. Sí. Además de que no duplique menos espacio, bueno, todas las ventajas que tiene. Todas las ventajas que tiene, exactamente. Entonces, cuando ustedes vayan a ver el tema del diagrama que ustedes tienen que generar, tengan en cuenta eso, ¿no? De separar, de poner la provincia, porque necesitamos tener un registro de los usuarios de nuestra billetera virtual, de dónde son, de eso, de tener una entidad por fuera, ¿no? Que después se va a utilizar. Bueno, ahí viene el trabajo para ustedes, pero lo vamos a pasar y terminamos con esta parte. Ahora, esta diapo ya está subida. Yo tengo que hacerme mi base de datos. Dentro del SQL Server voy a generar una nueva base de datos. Toda esta forma que estoy mostrando va a ser la visual, no por script, no por código. Esta es la visual. La próxima clase vemos todos por script. Bien. Una vez que yo lo instalé, aquí vamos a empezar porque se me empieza. Les cuento que hice arrancar el disco. Qué genia que soy. ¿Saben qué hice? Le hice cariñito. No, desarmé la computadora, saqué todo, sopleteé, volví a armar y cuando quiso arrancar le hice el boteo manual y lo vio el disco, que ya me lo hacía eso, entonces lo seleccioné y entró. 2 veces me salieron pantalla azul. 2 veces. Así que no sé, creo que el disco no va a durar mucho. De todas formas, ya me imagino que ya hizo la copia de seguridad, ¿no? Ya, obvio, sí. Ah. Ya, Sí. Yo siempre no metiéndome.
Eh, No, hay, profesora, yo de mi experiencia vieja, ¿no? sí. Eh, Búsquese un video en YouTube cómo arreglar el buteo Ah, sí. De Windows 10 y ahí le va a solucionar. Porque eso, como yo le digo, Windows 10 usa un sistema de buteo no igual que Windows 7, Windows 8, es otro distinto. Y se va a terminar el problema de usted, qué sé yo, de reformatear atrás del disco. No, pero si ustedes vieron mi cara, miren, de alegría de haber recuperado todo lo que pensé que había perdido. ¿Mm? Estoy feliz. O sea, yo creo que haya entrado el disco ya es suficiente. No, pero ahora me voy a poner a ver cómo hacer el tema del buteo con Windows 10, como vos decís, así lo puedo. De todos modos, no sé si el disco se irá a romper en cualquier momento, porque 2 veces pantalla azul, algo está fallando. Más pasa cuando se está actualizando y se apaga mal o mal actualiza. Eso. Pero me salió la pantalla azul, viste, con la carita esa triste, y se apagó. Ah, y me dijo, creo que dijo que se necesita apagar el dispositivo, y se apagó. No, y la tuve que volver a prender, no se actualizó. Tuve que volver a prender con la mano. No sé. Por Ahí, eso. otra vez metiéndome. No, dale. Cuando prenda, apriete Shift y F10, manténgalo presionado. Le va a mostrar un menú aparte de Windows 10 donde usted puede reparar el inicio de su disco rígido. Ya sea que para falta un archivo, lo trate de recuperar. Ya lo voy a probar. Eh, pero bueno, por lo menos ya tengo todo, recuperé lo que quería y hice un backup, así que tengo los archivos que necesitaba. Bueno, sigo con esto. Entonces yo prendo mi SQL Server, ingreso y me dice esto, si voy a conectar. Hay algunas veces que esto aparece desconfigurado, ustedes fíjense que les salga así. Database, el nombre de su computadora y el tema de la autenticación. En este caso, el mío, Windows, ¿sí? Si está todo ok, pongamos conectar. Yo ya tengo varias bases de datos que he creado, pero más o menos les muestro el entorno. No es muy diferente a lo que nosotros ya conocemos. Abrimos carpeta, guardamos todas las actualizaciones. También tenemos el guardar solamente lo que estoy haciendo en cuestión de consultas. Tengo nuevas consultas. ¿Sí? Vamos a poner nueva consulta, por ejemplo, y me abre para poder escribir los scripts de las bases de datos. ¿Sí? Una nueva consulta, ahí se me activó el de guardar, yo puedo guardar. Lo mismo, puedo hacer atrás, adelante, como tengo muchos sí, los archivos que yo ya vengo manejando, cortar, bueno. Ah, y tengo el ejecutar, que ya lo vamos a utilizar y ese es el que más se utiliza. Entre guardar y ejecutar es lo que más utilizamos. En este costado tengo el Explorer. Si ustedes no lo tienen que buscar por el View y activarlo. Y así pueden empezar a crear las bases de datos. Tengo una carpetita que se llama base de datos, yo ya tengo algunas carpetitas creadas, algunas bases de datos creadas, vamos a crear juntos una. En este tengo el botón para desconectarme y el botón para conectarme. Ahí me desconecté y con este me vuelvo a conectar a la base, al gestor de la base de datos, ¿sí? Bueno, me voy a la base de datos, ahí donde dice la carpetita Database, hago clic derecho y voy a poner New Database. En este menú tienen un montón de otras cosas para hacer. Por ejemplo, si yo tengo ya vamos a eliminar esta, le eliminemos mejor a esta, que esta es otra técnica, no es la mía, así que la eliminemos a esta. Tengo, por ejemplo, si quiero eliminar, si quiero renombrar algunas propiedades, quiero hacer un refresh. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es un eliminar, ¿sí? Y lo eliminamos. Y se eliminó.
la base de datos que había creado. Ahora, hago clic en esta carpetita, siempre ahí arriba, y pongo New Database. Le vamos a llamar en este caso Corrientes. No voy a hacer nada aquí porque lo que voy a hacer es migrarme los datos desde una tabla, que es la que yo ya tengo aquí, así que lo que vamos a hacer es ir descargando esta. La voy a descargar como Excel, porque lo voy a migrar como Excel. Cuando ustedes instalan el SQL Server, muchas veces no les sale esta extensión que necesitamos para poder cargar los archivos Excel a estas bases de datos, ¿sí? Ya lo vamos a ver, se llama OBDS. Bien, si yo despliego la base de datos, voy a encontrar diagramas. Yo no tengo ninguno, obviamente, no hice ninguno. Tengo las tablas, que yo no tengo ninguna todavía, vistas, bueno, y otras cositas que por el momento nosotros no lo vamos a usar. Pero sí vamos a empezar a generar tablas. Cuando yo genero las tablas, se me empiezan aquí a cargar un montón de tablas, como por ejemplo está en esta. ¿Ve? Yo tengo tablas que ya he generado y se me han ido cargando. En este caso, entonces hago clic sobre la base de datos donde voy a cargar los datos que yo voy a traer. ¿Y qué hago? Clic derecho, me voy a ir a donde dice tareas, tags, y me voy a importar data. Importar data. Cuando hago clic en importar data, me va a salir una ventanita donde yo le voy a poner next. Bien, aquí voy a poner Excel, que me traiga una tabla de Excel. Y la voy a ir a buscar a la tabla. Creo que no la descargué. No, sí la descargué. Me voy a buscarla a la tabla. Y está aquí. ¿Sí? La importo. Next. Y aquí, donde pedía Microsoft OLE DB Drive for SQL Server, voy a elegir esa. Ay, ya estoy en duda si era esa, no me acuerdo. Bueno, vamos a ver si me da algún error. Sí, no era ese. Providers, este. Microsoft OLE DB Providers for SQL Server. Next. De todos modos, yo tengo diapos de estos pasos que estoy haciendo, ¿no? Me dice que si copio los formatos de la tabla, le pongo que sí. Y aquí tengo que elegir la tabla que voy a traer. En este caso, cuando yo la descargué, me descargó 2 hojas. Yo voy a ir a buscar la de calificaciones. Como me fijo cuál es la que tengo que descargar, es estas. Y pongo next, selecciono esa y pongo next. En este caso next. Y aquí le voy a poner finalizar. Y me va a traer todos los datos que tengo dentro de esa tabla. Vamos a verla. Y aquí empiezan los problemas. No sé por qué, a ver, capaz que ustedes de los que hacen base de datos sepan. Si yo actualizo, está la tabla, pero cuando yo escribo una consulta, no me la ve. Entonces, lo que yo he encontrado, la solución es cerrar el programa y volverlo a abrir. ¿Alguien tiene alguna solución para ese inconveniente? Pagar, me van a decir. Bueno, no sé si es muy viernes, si ya se están preparando para salir. Yo aquí estoy dando clases. Bueno. ¿Hola? Pasa Sí. que yo manejo SQL, profe, por Nada. eso. Por ahí Jorge, por ahí sabe, no sé. Ah, bien.
Bien, bien. Bueno, si alguien sabe la solución, después me la cuenta. Pero yo cuando hago consultas así de cargo las tablas, no me las ve desde las consultas, entonces tengo que cerrar el programa, volver a abrir el programa y es un embollo. Pero bueno, hay unas formas de realizar las consultas. Yo tengo que tener en cuenta para poder hacer las consultas esto. Mire. Consultas básicas de SQL. Sí. Nosotros siempre utilizamos algo que se llama comodín en casi todo, ¿sí? Que es el asterisco. Ya vamos a ver qué es lo que hace el asterisco. Yo primero pongo select, de seleccionar. ¿Qué vas a seleccionar? El asterisco. El asterisco es el comodín, que en este caso es el todo. Seleccioname todo desde from y le vamos a poner este nombre de esta tabla que hemos traído, que se llama calificaciones. ¿Ven? Y no me lo ve. Acá está un inconveniente. Yo no le estoy diciendo al programa qué base de datos tiene que usar. Entonces le digo, primero le voy a decir, usa la base de datos llamada corrientes. ¿Sí? Listo. Ahí le voy a decir al programa qué base de datos va a usar. Selecciono lo que yo voy a ejecutar, o sea, pinto en azul lo que yo voy a ejecutar, porque si yo pongo no pinto en azul, se va a ejecutar esta parte y esta parte me va a dar error. Entonces selecciono lo que voy a ejecutar y pongo ejecutar. Ahí me dijo, ok, estoy utilizando esa base de datos, seguí trabajando. Ahora vengo a una consulta simple. Select all from de esta base de esta tabla, calificaciones. Bien. Entonces, le estoy diciendo al programa, seleccioname todo de la tabla calificaciones. Si yo no pinto, se me vuelve a ejecutar el use y se me ejecuta esta consulta simple. Entonces, para que no se me ejecute el use, le voy a poner todo pintadito en celeste y voy a ejecutar. Y ahí me trae todo. Todos los campos que yo tenía, pero todos, ¿sí? Yo puedo también hacer que me traiga solamente un campo, por ejemplo, que me traiga solamente este. ¿Cómo tendría que hacer? Modificando el all. ¿Sí? A ver, busquen, o el que sepa base de datos me lo quiere dictar, select ¿qué? Y ahí tiene que elegir el nombre de la base de datos, por ejemplo, nombre, apellido. Select, en este caso vamos a decirle que me traiga solamente los nombres. ¿Sí? Sí. Nombre. O sea que me va a traer solamente la columna de nombres. From calificaciones, pero yo tengo que tener una consulta específica. Para eso utilizo un where. O sea, que me seleccione todo de la columna nombre cuando, desde calificaciones, cuando un campo sea igual a algo específico que yo le estoy diciendo. Si yo hago así, select from calificaciones, where, nombre de DNI, nombre de usuario, perdón, nombre de usuario, sea igual a, vamos a copiar, 35.000, 1, 2, 3, 1, 38. Esto, si yo lo selecciono, ¿qué me tendría que traer? ¿Me va a correr o me va a dar error? ¿Quién apuesta? A ver, escucho las apuestas. Me da Le error. va a dar el nombre de 35. Te tendría que dar solamente Brian. Bueno, Claro, vamos a solo ver. de uno. Ahí está. Bien, me ha dado Brian.
Vamos a volver a escribir acá el select all, porque quiero jugar un poco con este tipo de consultas. Select all from calificaciones. Nada más. Bien. Ahora, yo voy a ir a buscar a todos los que se llaman Acuña, que tengan de apellido Acuña. Yo voy a hacer select, select apellido. Compañero, está haciendo muchísimo ruido. ¿Por qué no Se me quedó ve? pegado, Roque. Auricular feo. Nombre. Me dejó de ver la base de datos. Quizá porque arriba ya tiene, ya, profe. Tiene que poner en select from ahí nomás. Ahí al lado de eso. ¿De este? Sí. Ahí tiene que poner from calificaciones y apellido. Pero yo quiero traer los apellidos. Ay, cambia de Ahí apellido, está. ¿no? Apellido, ahí está. Select from apellido, de calificaciones, where, y voy a traer los que tienen apellido Acuña. Igual Acuña. ¿Qué me tiene que dar? ¿Me va a salir o me va a dar error? Si discrimina entre mayúscula y minúscula, tiene que dar error. A ver, pongamos con mayúscula. Acuña. ¿Sí? Ejecuto. Veamos qué pasa. Ya me está marcando un error. Me dice que Acuña está mal. Bueno, le pongamos con minúscula. Vuelvo a seleccionar para ver qué En me la da. tabla estaban todos mayúsculas, por eso. Ah, bueno, pongo con mayúscula. Entonces pongo todo con mayúscula. Acuña. Ya me está diciendo que tengo un error. Las comillas, porque es un carácter, un campo tipo carácter. Es un campo tipo carácter. Entonces, cuando yo trabajo con campos tipo carácter, tengo que ponerle comillas. ¿Sí? Selecciono y vamos a ver. Me está trayendo los acuñas. ¿Pero qué comilla tengo que usar? ¿La simple o la doble? Si anda la simple, ya usa la simple, ¿no? Bueno, puse doble. Me da error. ¿Sí? Eso, porque después nosotros utilizamos otros programas y tenemos por costumbre utilizar la comilla doble, ¿sí? Pero no, acá nosotros vamos a utilizar la comilla simple y ahí nos corre. ¿Le puede poner minúscula ahí en una letra a ver si le toma igual? Por favor. ¿Sí? Ah, anduvo igual, ¿no? Está bien, está bien. ¿Sí? ¿Quiere que lo pongamos todo? Hagamos, no, está bueno las pruebas. Hagamos todo en minúscula. ¿Qué puse? Sí, Acuña, está bien. No es sensible entre letra mayúscula y letra minúscula. No es como esa palabra cuando digo no es. Cuando no es sensible a la letra mayúscula y minúscula, ¿qué es? Discriminador. No, Case sensitive. case sensitive. ¿Quién está ahí? Hola, profe, soy Graciela Siviero. Hola, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo. Bueno, ahora sí me pude conectar porque ya no me coinciden las clases en el profesorado, así que este cuatrimestre me voy a poner en onda. Bueno. Bien, no es case sensitive, o sea que yo, aunque ponga Acuña con mayúscula, Acuña con todo con mayúscula, algunas con minúscula, todo con minúscula, no le importa al programa, él me va a encontrar, ¿sí? A los Acuñas.
¿Qué otra consulta? Vamos a hacer un select all from calificaciones. No estoy haciendo todavía de 2 tablas, ya lo vamos a hacer también consultas de dos o más tablas. Esta tabla se las paso a ustedes para que practiquen. ¿Qué pasa? Van a tener que hacer alguna consulta como práctica y subir la consulta, el script de esa consulta a una parte de la plataforma que les voy a generar una tarea, ¿sí? Hay unas cosas de esto que cuando yo hago una consulta cualquiera, si dentro de ese casillero, que es lo que está pasando acá, me lo autocomplete con Joule. Hay formas de trabajar que cuando yo genero la consulta, esto no me lo autocompleta, ¿sí? Pero no lo vamos a ver porque yo quiero ver esas cosas cuando empecemos a trabajar con consultas múltiples. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, para poder ver esta base de datos sí o sí tenemos que crear un servidor virtual. No, porque, o sea, para trabajar colaborativamente, no, porque ustedes se van a compartir los scripts de las bases de datos. Y cuando hagan modificaciones, tienen que volverse a compartir los scripts. Todo esto a través de los servidores que ustedes ya tienen del GitHub, ¿sí? Los repositorios. Sí, no, le digo porque yo bajé el que usted tiene ahí, pero tenía que conectarle con con algún servidor casero. No, con tu local nomás. Pero no es necesario que contraten, si ustedes quieren contratar, o sea, hay capacitaciones que los chicos han contratado servidores, ¿no? Pero en este caso no los obligo yo, porque todo lo que lo que ustedes trabajan lo van a mostrar en clase. ¿Sí? ¿A eso te referís, Jorge? No, profe, cuando usé el programa que usted tenía, Sí. tenía que conectarle y me salía ahí como para poner la IP, el usuario y la contraseña. Te falta bajar el complemento, Jorge. Claro, el de herramientas. Con complemento, ok. Sí, que dice modo local. Está más arriba de donde se descarga el Express. Dale. También cuando quieran traer una tabla, tienen que descargarle el OBDS. Aguántame un cachito que estoy buscando aquí. ¿Hay alguna consulta hasta el momento? No, está todo bien. Bien. ¿Tiene todo el mundo el SQL Server? Todavía no, profe. Bueno. Bien. Esta es la diapo que ustedes van a tener del tema de base de datos, consultas simples. Estas son consultas simples por el momento. Bueno, nosotros ya estuvimos viendo en la parte práctica, entonces lo que es una consulta simple, donde solamente utilizamos el select, el from y hemos agregado el where. Nos falta ver group by, having y order by. Hoy me pasa un montón de diapos. Bien. Esto es lo que estábamos hablando, la forma de escribir las sentencias. Nosotros le ponemos el seleccionar qué, seleccioname algo, seleccioname todo, seleccioname solamente los apellidos, solamente los nombres. Si yo agrego ítems, tengo que ir separándolos por coma. From, y esta es la ubicación de la tabla.
Y después yo puedo hacer diferentes consultas específicas para lo que yo estoy realizando la consulta. Utilizo el where y pongo la condición. O utilizo el group by y pongo la condición de lo que vaya a hacer, ¿sí? Having y la condición. No sé si se dice having, perdón, pero saben que no sé inglés. Condición. Y después el order by y también la condición con la que yo necesito buscar. ¿Puedo agrupar más de una condición? También se puede hacer, ¿sí? En este caso era una consulta simple de un código, pero bueno, nosotros ya nos fuimos un poquito más allá y nos falta el order by. En este caso hace la consulta con todos los datos de una tabla llamada provincia y te trae todas las provincias. Filas duplicadas. ¿Qué pasa? Si yo hago una consulta y me trae, ¿vieron cómo yo hice la consulta y me traía 2 acuñas? Esos son filas duplicadas, o sea, una consulta que me devuelve 2 filas iguales, pero aunque no sean iguales esos estudiantes, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ay, no sé si están dormidos, respóndanme para que yo pueda seguir, por favor. Bueno. No, esa parte no. Mira, no entiendo, esa parte. ¿Puede muy repetir? bueno. Bueno, miren, si yo tengo en este caso, dice la consulta, si una consulta incluye la clave primaria de una tabla en una lista de selección, entonces cada fila de los resultados será única, obviamente, porque yo tengo 2, o si hice una consulta me devolvió 2 acuñas, pero cada acuña es propio, o sea, es un único estudiante por su clave primaria, ¿sí? Sin embargo, si uno se incluye la clave primaria en los resultados, si no se incluye, o sea, no me importa por el momento la clave primaria, y cuando yo hago la consulta me devuelve 2 acuñas, entonces yo no quiero que me figuren 2 acuñas. Para eso utilizo el distinct. ¿Quieren que hagamos la prueba? Sí, Digamos mejor. que me sale, dale. Entonces, select, pongo all, select all, select, pongo all, from, calificaciones, ese me trae todo, pero yo tengo que hacer la consulta para distinct. Select, distinct, año, en este caso, es la consulta que está haciendo. Select, distinct. Estoy haciendo mal. Temen. Distinct. Ah, porque no estoy escribiendo distinct. ¿No será porque falta mayúsculas? ¿Porque es mayúscula? No, es case sensitive. Lo voy a, porque no sé inglés. Ahí está. From, antes yo tengo que poner la consulta por la cual quiero que me limpie, ¿sí? ¿Y qué estábamos viendo nosotros que había los acuñas? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Que sea distinto de qué? De acuña. De acuña. Pongo el apellido. Hey. Bien. ¿Mayúscula o minúscula? Cualquiera. ¿No? From calificaciones. Así pongo, ejecuto. Yo ejecuto, voy probando, ¿no? Uy, ¿qué hice mal? Acuña me está diciendo. Faltó las ¿No? comillas. Vamos a poner comillas simples. Vamos a ver qué pasa. Ejecuto. Me trajo un solo acuña, ¿sí?
En cambio, en el otro me traía 2 acuñas. En esta consulta me trajo 2 acuñas. ¿Ves? Entonces me trae solamente una cuña. Mucho de esto del distinct hay que tener en cuenta de que al traerme un solo acuña, no me está trayendo el identificador único, porque yo en este caso no lo estoy teniendo en cuenta. Pero cuando lo tengo que tener en cuenta, ahí empiezan los problemas. Para mí no es un problema, porque para mí es mejor tener el identificador, ¿no? Problema para el que va a ver la base de datos después. Ay, compañero, casi me dejó sorda. Perdón. Bien, hemos hecho la cláusula where, entonces donde nosotros íbamos buscando, en este caso, algo que sea igual a un número. Muchas de las consultas que nosotros utilizamos en programación también se utilizan en base de datos, es decir, que si la consulta es válida, va por la zona del true, si no va por la zona del false, y si no, en una cuestión cuando la condición no se cumple, por ejemplo, cuando agregaban los null, también los agrega en nuestra consulta. Sí, yo he hecho varias consultas de esas tablas fieras que me pasan, que te dan dolor de cabeza y no completan todos los campos, entonces tenés un montón de nulls y después hasta que aprendí que los podés eliminar. Bien, las condiciones de búsqueda para la cláusula where, tenés los test de comparación, que es los que hicimos recién, los test de rango, no los hicimos todavía, los test de pertenencia, los test de correspondencia de patrón y los de valor nulo. Esta es una consulta que en este caso es con el sexo. Ya no se usa, les cuento, esto ya no se está usando, no podés definir a las personas por el sexo. No se está usando en casi todos los lugares, ¿no? Para cuando haces base de datos. Bien. Se puede hacer las consultas where utilizando los operadores que ustedes ya los conocen, que son los operadores de comparación, el igual, el distinto, el mayor que, el mayor igual, el menor y el menor igual. Eso lo van a hacer ustedes, obviamente. Bien, el de rango de comparación es utilizando el comando bitwin. ¿Así se dice? Bitwin. Y lo que me hace, en este caso, este ejemplo, es una comparación desde una fecha hasta otra fecha. Este es el rango de comparación cuando hay que tener en cuenta cuando tengo los valores null, ¿sí? Hace aquí una comparación de pertenencia a conjunto, por ejemplo, si el año está entre el 1, el 2 y el 3, el año de cursado debe ser eso. Bueno, pero estas consultas las van a tener que hacer ustedes, como repito, para poder subirla después a la tarea que yo les voy a dar. Obviamente no va a ser una consulta, un select all from, va a ser algo un poco más complejo, ¿no? Yo les voy a pasar esta tabla y con esta tabla es con la que van a trabajar. Cuando yo hago las consultas, también puedo ir agregando otras consultas, hacer consultas anidadas, consultas compuestas, también se le llama. ¿Sí? Yo tengo un Word, una condición por cumplir y puedo agregar otra condición por cumplir. Por ejemplo, si un estudiante que está en primer año y vive en Corrientes, ¿sí? Puedo hacer esa consulta. O sea, el estudiante tiene que cumplir 2 condiciones: estar en primer año y vivir en Corrientes. Otra consulta: si un estudiante aprobó programación 1 y programación 2, para ver si puede cursar programación 3 al tener esas 2 correlativas.
Tiene que cumplirse ambas, ¿sí? Si hago un AN, si hago un OR, puede decir, si un estudiante tiene matemática 1 o matemática aplicada, puede hacer base de datos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Voy bien hasta ahí? ¿No están mareados? Más bien, sí. Ahí no me digan, bueno, vamos a hacer una cosa. Aquí lo válido es cuando uno trabaja, ¿no? Cuando uno escribe código, porque eso es lo bueno, ¿no? Vamos a hacer un código. Vamos a hacer esas condiciones. Vamos a ver qué tiene esta tabla. Aprobado. Tiene por equivalencia, no, evidencia de aprendizaje 1, evidencia de aprendizaje 2. ¿Sí? Lo mismo que yo voy a hacer aquí es lo que se hace en una tabla, en una base de datos. Miren. Un igual. Sí. Esta es una función. Esto, o sea, esa fila es igual a, esta es comillas doble porque creo que es Excel, aprobado, no, mal ejemplo, vamos directamente para acá. A ver. Select. All. Que me seleccione todos. Desde from. Calificaciones. ¿Sí? Where. Voy a escribir abajo. Where. A ver. Where. Evidencia de aprendizaje 2 sea igual a, comilla, ¿sí? Aprobado, comilla, and evidencia de aprendizaje 3 igual a aprobado. Es decir, que si yo ejecuto esta consulta, ¿qué me va a hacer? Me tiene que traer todas las personas que tienen aprobada la evidencia 1 y la evidencia 3, que están en estado de aprobado. Vamos a correr, tengo que correr todo esto. Me selecciona todo, es decir, que me va a traer todos los campos de la tabla. Miren, evidencia 1, aprobado, y la 3, ¿no? Todos los aprobados. Aprobado, la 2 y la 3. Sí. Sí, ¿qué quiero? ¿Que no me traiga esta columna? Bueno, mira, vamos a traer solamente las que nos interesa. Select. En este caso aquí, ahí en el select, ponemos solamente lo que queremos que nos traiga. Mira, nombre. Ay, Dios. Nombre, coma. Que nos traiga nombre de usuario. Nombre de usuario. Coma. No me acuerdo si es coma o punto y coma, sí. Y que nos traiga evidencia de aprendizaje de aprendizaje 2, evidencia de aprendizaje 3. From calificaciones. La voy a copiar de acá para no equivocarme.
calificaciones, where, y copio toda esta consulta si no, no vuelvo a escribir. Bien, acá me está dando un error en nombre inválido, nombre de usuario inválido. ¿Por qué me está dando el error? Y por los espacios, tenés que ponerle un corchete. Uy, compañero, O, casi me mató con el ayuda del perro. guión bajo, ¿no sería? Guión bajo, aquí decís vos, entre ahí. No, pero igual nombre, como no tiene una palabra, igual le suelta error. ¿Qué estoy haciendo mal? Le está faltando los corchetes porque tiene espacio el nombre del campo. Entonces pongo corchete acá. No, en ese no, en el otro. Pero este nombre también me está dando error. No, pero ese está bien. Es ¿No? el Fíjese, cuando usted abrió el corchete, dejó de tener errores. Sigo teniendo errores. Al principio y al final nomás póngale corchete a ver cómo cambia. Al principio, por ejemplo, saco acá y saco esta. Sí, pero también allá en usuario, evidencia, nombre y decir primeramente nombre. ¿Así? Sí, le falta uno más. ¿Cuál? Ese borre, donde está ahora el cursor, ese nombre, y póngale el corchete allá, ahí mismo. Me sigue dando error. ¿Qué hago mal? Vamos, busquen en internet. ¿Por qué me sale ese No, error? es porque los campos se llaman, tienen espacio en el medio. Fíjese como en el where le puso entre corchete, como hace el solo cuando selecciona. Por eso que no es conveniente nunca cuando se definen las bases de datos, cuando se diseña, no conviene poner nombres de campos con caracteres especiales ni espacios. Si no, tenés todos estos inconvenientes. Pero se Para entiende. eso se usa el guión bajo, en todo caso, si querés separar. Pero fíjate Claro, que bueno. el nombre no tiene ningún espacio ni nada y le da error. Sí, pero eso por el interpretador nomás, pero... Busquen. Fíjese, Porque, hacerle el nombre nomás y le va a andar bien. El problema es los espacios, ¿eh? claro, pero yo he traído esta tabla y es esta la que a mí me va. Ahí si corre así, le tiene que dar. Claro. Así como está. Pero yo tengo que encontrarle una solución porque yo no, o sea, acá hay una gente que me ha traído esta tabla. Tengo que solucionar con esta tabla. Y por eso ahí, coma, corchete y probable con un gol. Coma, corchete, corchete, Ahí nombre del campo. seg, nombre. No sé cómo se llama, no se alcanza a ver, que es muy chiquitito. Ah, bien. Pero, Ahí esta vez seg nombre. ahí está, es. Ajá. A ver, ahí qué pasa. ¿Correcto? Así no, Bueno. ajá. Ajá. Ahí anda. Bien. Y así le va agregando los otros campos. Coma. Esto es lo que yo estaba haciendo mal, miren. Coma, corchete. Y ahí va el nombre de otro campo. Está bien lo que me decía el compañero, ¿sí? Miren, pero si yo no lo agrego, miren, vamos a ponerle otro nombre, por ejemplo, apellido. Si yo lo escribo apellido, uy, esperen un cachito. Ahí viene el crash de las bases de datos. Ah, no, el crash ya está aquí, cierto. Apellido, ¿sí? Vuelvo a escribir apellido. Si yo lo escribo
Uy, puse un coso, pero me tomó. Si yo lo escribo así, me va a dar error. Si yo lo agrego acá, no me da error. ¿Ven? Si yo lo escribo mal, no me da error. Si no, si yo lo agrego, cuando bien voy escribiendo, no me da error. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes vayan agregándolos a los campos, porque es lo que dice el compañero, a mí ya me han dado esta base de datos, está fiera, sí, está fiera. ¿Está mal hecha? Sí, está mal hecha. ¿Está mal definida? Sí, está mal definida. Pero bueno, ya me han dado la base de datos, entonces yo me tengo que adaptar a lo que los incompetentes hacen, ¿no? Como me mandan la base de datos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan agregando los campos, vayan agregándolos de como se los va ofreciendo el gestor. Nombre, no me toma. Y ya tengo nombre, segundo nombre, apellido. Evidencia. Evidencia. De aprendizaje. 1. La copia de acá arriba. Así no lo tengo que escribir. No quiere ni escribirlo, profe, ya. ¿Sí? Vuelvo a correr y me da. Bien, el compañero me decía que ahora recién caigo. Si yo pongo el distinct acá, me traería solamente los aprobados en evidencia 1 y evidencia 3. Yo tengo que hacer, por ejemplo, voy a copiar toda esa consulta para saber lo que me preguntaba el compañero. Yo en este caso, en vez de traer todo esto, tengo que escribir el distinct acá. Y poner, por ejemplo, que solamente me traiga una cuña y que encima que cumpla todas esas condiciones. Lo corramos, total. Total, los acuñas ni se van a enterar. O bien traigamos algunos. En este caso me trajo la evidencia 1 nomás. Vamos a ver esta de la evidencia 3. Este de la evidencia 3. Tengo un error. Claro, sí, no lo terminé de escribir. A ver, la evidencia... Este me trae evidencia 2. La borra, la que me trae todas las evidencias, el Select All. No, Select All. Ahí me trae todo. Vamos a ver los que están aprobados y tienen el mismo apellido. Amaya. Vamos a buscar los Amaya. Distinct. Amaya. ¿Qué me tiene que aparecer acá? Si yo hago esta consulta. Digo, seleccioname los distinct Amaya que de la tabla calificaciones donde la evidencia 1 sea igual a aprobado y la evidencia 3 sea igual a aprobado. ¿Qué me tiene que traer si yo la corro? Los dos mallas, en este caso Amaya. Una malla. Siempre. Porque es distinct. Una malla me trae. ¿Sí? Que encima tiene que estar aprobado. En este caso, los amayas estos estaban los dos aprobados. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y para agregar más tablas, por ejemplo, es no solamente el apellido, sino también, por ejemplo, el nombre o el ID, se le agrega también, así como hizo coma, entre comillas, campo, cerramos comillas, ¿sí? O sea que yo quiero agregar acá en el select más cosas. Exacto. ¿Esa? Bien, probemos. Nombre, coma, nombre de usuario, coma, no me acuerdo qué más había, apellidos.
¿Sí? Veamos qué pasa. De los Amaya ya no está teniendo en cuenta no sé qué cosa, pero me está trayendo un montón de Amayas. Veamos qué tienen las evidencias. Agreguemos evidencia. Evidencia 2, para ver si toda esta gente está aprobado, ¿no? Evidencia 3. Corramos. Sí, todos estos Amayas están aprobados. Me estás trayendo solamente los Amayas, pero no me está corriendo el distinct. Me está trayendo a todo el mundo. No, no es por eso. Pasa que el distinct se pone el nombre del campo, no el contenido. Entonces, ponga, por ejemplo, ahí distinct apellido. Y ahí va a salir todo lo que tengan apellidos diferentes. En todo caso, si quieren los Amaya, tienen que poner el where. Así, Tenés pero razón. sin comillas. Tenés razón, compañero, tenés ¿Sí? razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Apellido. Pero en este caso me está trayendo los distintos apellidos. Y si, como decía el compañero, yo quiero que me traigan los Amaya, pongo en el AND Amaya también. Apellido. Igual. La cuestión es que esto es fácil manejar cuando tenés 100 estudiantes. En la Corte 2022, de donde yo estoy trabajando, tiene 4.100 estudiantes. 4.000, sí, y 4.800 estudiantes inscriptos. Yo he hecho base de datos con toda esta gente y corro a veces estas consultas. ¿Saben lo que se demora? Bueno, consultas. Nos queda terminar de ver. Esto lo van a ir viendo ustedes, ¿no? A medida que vamos haciendo consultas. Ahora les subo la base de datos. Y después pasamos para el tema de las consultas múltiples. Nos falta ver de padre e hijo. Entonces no subo todavía esta diapo. Porque nos falta ver esto. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Por mí no. ¿Está bien? ¿Va a subir la actividad o qué quedó? No me acuerdo. Sí. Voy a subir esta tabla, pero por el momento no vamos a hacer ninguna consulta porque tenemos que ver el tema de padre e hijos. O bien hagamos una cosa, hagamos consultas múltiples, porque consultas simples es como muy simple. Hagamos consultas múltiples, así que esperen a que yo les dé la otra tabla que va a ser de provincias, así hacemos las consultas con provincias y estudiantes, o tecnicaturas también le podría hacer. Eso va a ser, ¿sí? Y ahí van a tener que recién hacer la tarea. Ok, bien. Bueno. Bueno, ¿hay alguna consulta? ¿No? No. Bien. Nos vemos entonces el martes a las 19 horas. Estamos entonces.